esta última mesa redonda del día de hoy sobre derechos humanos, y invitaría a pasar a Teresita Gómez de León de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Eli Cuevas, que acabo de integrar en esta mesa para que tenga una perspectiva de género más rica también, al licenciado Bernardo Rodríguez Aramilla, que ya está aquí también, y me falta Noé Valdivieso, que también ya lo vi. ¿Dónde está Noé? Ah, muy bien. También a esta mesa. Muy bien. Adelante. Tengan todas y todos ustedes. Esta es la tercera mesa sobre desafíos en materia de derechos humanos para personas mayores. Tengo el honor de moderar esta tarde a cuatro colegas importantes que tienen experiencia, reflexión y trabajo importante en estos temas. Quiero solamente presentar rápidamente por los tiempos a Noé Valdivieso. Es demógrafo, es coordinador de proyectos en población y desarrollo del Fondo Nacional de Población de las Naciones Unidas. También a Eli Elizabeth Olvera, ella es de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, si me corriges, Eli, y es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benemérita de aquí de Oaxaca. Y también quiero tener el honor de presentar al maestro José Bernardo Rodríguez Aramilla. Él es el defensor de derechos humanos del pueblo de Oaxaca, con quien tengo el gusto de compartir esta tarde esta mesa. Él estudió también Derecho y Economía en la Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, en esta importantísima universidad, y cuenta con estudios de posgrado también en la UAPO. Ha sido asesor en materia de derechos humanos en el Congreso Federal y en el Congreso del Estado, y ha sido también integrante de diversas organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos en México. Ha colaborado en el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías de Pueblo de Iberoamérica. Ha representado inclusive algunos casos de víctimas ante la Comisión Interamericana y diferentes agencias de cooperación, las diferentes agencias en Naciones Unidas. Ha sido catedrático en diversas universidades del país. Bueno, con este estupendo panel empezamos esta tarde esta sesión sobre desafíos, que es un tema importante porque en este congreso, y lo hemos compartido mucho con la doctora Montes de Oca en el seminario universitario interdisciplinario sobre vejez y envejecimiento, en nuestra mesa de personas mayores y derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los cuales está aquí Pati Kelly, Angelita Vera, ya no veo más porque está Luz
deslumbra muchísimo, y mis compañeras de la Comisión Nacional que han hecho un estupendo trabajo de apoyo a este congreso. Esta sesión de la tarde quisiera que pensáramos en 3 preguntas claves a lo largo de sus intervenciones. Y las preguntas que quisiera que traigan en mente esta tarde serían: ¿qué tanto tenemos avanzado en la región, y especialmente en México, en materia de derechos humanos y particularmente de derechos humanos de las personas mayores? ¿Cómo fortalecer la autonomía, la dignidad e independencia en los contextos del envejecimiento urbano y rural en México? ¿Y cómo propiciar un mayor ejercicio de la ciudadanía en la vejez? Con estas 3 preguntas iniciamos este panel, este conversatorio esta tarde. Entonces quiero, si no es muy atrevido, empezar por Eli con su primera. Es muy atrevido, pero creo que podemos empezar contigo. De este lado con Noé. Eli es una estupenda compañera que además ha sido sensible a estos temas y este panel, y bueno, la hemos comprometido rápidamente en compartir su trabajo, su experiencia y poder platicar sobre este tema. Patiuchi Iratu es mi lengua nativa, zapoteco, que quiere decir buenos días a todos, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos. Creo que partiendo de este tema, ya que me hizo el favor mi compañera de darme en primer lugar la palabra, me voy a atrever a poner sobre la mesa algunos puntos específicos que tienen que ver no solo con los derechos humanos en términos de los adultos o de las personas mayores. Y bueno, en este sentido también valdría la pena colocar que el tema del envejecimiento, pues tendríamos que colocarlo en primer punto desde el punto de la dignidad humana y como una etapa de la vida misma, ¿no? Entonces, hace rato escuchábamos bien que dentro de las mismas participaciones hablaban mucho sobre el tema del principio del menor superior del menor en esta ponderación que tenía que ver con el tema de las personas mayores. Es ahí donde queremos colocar cómo la vejez se ha visto durante estas etapas de vida, cómo se ha ido colocando desde esta perspectiva de los derechos humanos, porque tiene que ver muchísimo desde qué enfoque se ha visto, ¿no? El tema de los derechos humanos, pues no podemos ver solamente en una faceta de la vida, sino que tiene que ir enumerada desde los enfoques de cómo hemos vivido como personas desde estas etapas mismas de la infancia, de la adultez y de ser personas mayores. Y mediante estas etapas, cómo se va concluyendo, cómo los estados van colocando la dignidad y el respeto de los derechos humanos mediante todas esas etapas, y cómo la desigualdad misma se ha venido colocando también a raíz de estas mismas etapas. Es decir, cómo en un término de desigualdad y en un término de no cumplimiento de los estados viene de cierta manera a resumirse cuando estamos viviendo como personas en la etapa de la vejez. En este mismo sentido, valdría la pena colocar también cómo esta etapa de la vida en real se sitúa y cómo lo vivimos en términos de género, en términos de ser mujeres y en términos de ser hombres. Y bajo esta misma perspectiva, valdría la pena preguntarnos cómo se ha vivido la vejez con respecto a que nuestros roles como mujeres en todas las etapas de la vida se han venido colocando. Esto también creo que ha faltado desde la propia Corte Interamericana, que hace rato nos explicaban perfectamente, y que en una parte de sus fracciones colocan el tema de género. Vale la pena también ver y revisar que la Corte Interamericana no coloca el término de interculturalidad. Es decir, estamos hablando que la Corte Interamericana específicamente
es ratificada o es manejada por el tema de la Organización de los Estados Americanos, donde la mayor parte son países de Latinoamérica, y es donde son los países donde emergen más pueblos originarios, pueblos indígenas, y que precisamente no se coloca el tema de la interculturalidad, que creo que tiene que ser punto clave, punto transversal, porque no es lo mismo vivir la vejez o vivir esta etapa del envejecimiento en un contexto rural, en un contexto urbano, en un contexto en torno a los países que vamos desarrollando. Creo que bien en la Corte Interamericana está esta herramienta, creo que valdría la pena también irlo empezando a colocar. Algo importante que también creo que me parece importante, al menos en nuestro país, el Estado mexicano, que tampoco no ha, aparte de que no ha ratificado esta convención, pero sí ha ratificado otros convenios que tampoco se han podido como materializar, ¿no? Y que se ha quedado como en el reto. Y también me pondría a lo mejor sobre la mesa, y también inclusive ante el auditorio, la siguiente pregunta, o sea, ¿qué pasos siguen? Para, no solo en términos de la ratificación pues, de un convenio, de un instrumento legal, sino ¿qué más sigue en términos de la ratificación del convenio interamericano para la protección de los derechos humanos de las personas mayores? O sea, ¿qué sigue después de si en un caso determinado se llegara a ratificar? Porque también es bien cierto que nos hemos quedado en un término muy legalista, donde tenemos en términos jurídicos instrumentos importantes, pero que ha quedado únicamente en un estado donde dice lo reconocemos y lo tenemos como plasmado, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es como ¿qué se puede exigir más si ya se tiene como contemplado? Ya se encuentra, y creo que hay un desafío desde esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Ahí también otro punto específico que vale la pena y es como un desafío importantísimo. Y bueno, tenemos también en nuestros estados, pues tenemos importantes avances, ¿no? Y tenemos también importantes instituciones como la propia Defensoría de los Derechos Humanos, pero que precisamente quedan en un gran reto importante de decir, bueno, hasta dónde trascendemos más allá de estos instrumentos legales que se tienen, que se cuentan, pero que ha faltado materializarse en términos sustantivos y en términos efectivos, ¿no? Y bueno, en ese sentido también valdría la pena que se pudieran tener mecanismos con contextos propios, en donde pudiéramos ir colocando las distintas perspectivas, sobre todo en términos del contexto de los países que se encuentran. En nuestro caso de México, que es un estado multicultural, es muy importante mencionarlo, pero que precisamente es ahí el gran desafío que se tiene, donde la mayoría de las perspectivas desde términos legales se ha quedado como un poquito corto, en el sentido de decir cómo trabajamos todas estas políticas públicas, sobre todo bajo estos derechos humanos que tienen que ver los pueblos, por ejemplo, que ellos tienen otros ámbitos distintos, por ejemplo, en términos de sus territorios, en términos de los derechos culturales, de su lengua, ¿no? De su cultura, en todo ese sentido que tiene que ver mucho y que valdría la pena ir también recogiendo como un derecho humano y que se tiene que también ir colocando en todas las etapas de la vida como un tema elemental y sustancial que implica. Y también, pues en ese mismo sentido, ver cómo el contexto de ser mujer, ¿no? Desde esta perspectiva de género que se ha venido como también apuntando, no es lo mismo ser mujer en una región sur, una región, parte del norte, de la parte central, como también en este sentido tiene mucha importancia porque el rol que juega desde esta perspectiva de género las mujeres, desde este rol de la infancia, desde esta
etapa de vida, de la adolescencia, de la juventud, que a su vez en la época de la vejez, el envejecimiento son roles que se siguen perpetuando, que se siguen manteniendo y que también se juega distinto en la etapa por un rol desde esta perspectiva masculina. ¿Cómo se va viviendo? ¿No? ¿Cómo impacta también en la vida, en la salud, desde la parte económica, social, política, ¿no? ¿Cómo juega también importante todos estos roles importantes que se van colocando en ese sentido? Entonces vale la pena como también ir reflexionando, ir metiendo un poco por ahí también ruido, que creo que también ha faltado mucho en esta perspectiva de los derechos humanos de las personas mayores. Yo, por mientras, aquí la dejo. Gracias, Eli. Nos quedan muchas ganas de preguntarte muchas cosas, pero muchísimas gracias. Gracias por tu experiencia en la red de abogadas indígenas. Le pediría, comenzamos con Noé, y eso con un aplauso, por favor. Noé trae una presentación, PowerPoint. ¿Quieren por favor ponerla atrás? Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Soy Noé Valdivieso y agradezco la presentación que hizo como demógrafo, pero también soy un interesado de los estudios de población, de las necesidades que tiene la población en términos generales, sobre todo en aquellas poblaciones que tienen mayores condiciones de rezago y que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. La presentación que organicé tiene un tema que es el envejecimiento poblacional y vejez en México en el marco del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, la cooperación como estrategia clave hacia 2024. Y el título tiene un peso que es muy importante y permítanme más bien explicarlo en términos programáticos de lo que se ha hecho acompañando desde el Fondo de Población al Gobierno de México y lo voy a hacer un poco también en términos regionales. Siguiente, por favor. Bien, haré mención de algunos antecedentes, hablaré un poco más sobre el Consenso de Montevideo, hablaré sobre el proceso de elaboración del informe que se realizó para dar cuenta de los avances. En especial, voy a tocar un poco el capítulo C, que es el correspondiente a envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos. También hablaré dentro de este proceso que surgió para la elaboración del informe, de la realización de las mesas de diálogo y de la potencial instalación de un Comité Nacional para la implementación y seguimiento del consenso y algunos retos para el desarrollo del envejecimiento poblacional y vejez que hemos identificado junto con instituciones públicas, privadas, pero también con la academia y la sociedad civil. Siguiente. Bueno, en primer lugar mencionar que a partir de la conferencia magistral que Sandra Menchoa tuvo a bien presentarnos antes de esta nueva mesa, mencionar que efectivamente el Consenso de Montevideo tiene una diferencia muy importante, que es que no es vinculante, y en este sentido este instrumento internacional adquiere un sentido de apoyo para la Convención Interamericana. Es decir, este instrumento nos permite describir algunas de las características de la población adulta y nos permite identificar también cuáles son los principales retos y los desafíos que puede ir enfrentando la población a partir de algunos indicadores que mencionaré un poco más adelante. Puedo mencionar que en el 2013 se organizó en Uruguay la primera región de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, se aprueba el Consenso de Montevideo, y en 2014 México adquiere la presidencia de esta conferencia. En 2014 se lleva a cabo el taller para la elaboración de la guía operacional y en 2015 México adquiere la presidencia en la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, donde se
desarrolló un año antes. Posteriormente, en 2016 y 2017 se llevaron a cabo una serie de actividades que van en relación a talleres para identificar los indicadores que van a precisar esta guía. Posteriormente se presenta en 2017, se hace la reunión ejecutiva extraordinaria de la mesa directiva, una presentación de la primera versión preliminar, que así lo mencionamos, del informe, de todos los informes nacionales que los países presentaban. Y en 2018 lo que sucedió fue que se hizo la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, donde México entrega la presidencia al gobierno de Perú. Evidentemente, posterior a este año sigue habiendo algunos avances y próximamente vamos a estar organizando más talleres en el marco de identificar cuáles son los indicadores que nos van a dar cuenta de esta implementación, de los avances en la implementación que van teniendo los gobiernos, porque hemos identificado que al ser un instrumento regional tiene ciertos principios que pueden hacer comparativos los indicadores entre los países, pero también identificamos que los países tienen necesidades específicas que pueden reportar. Entonces encontramos ciertos matices que podemos ir afinando en términos de indicadores. Lo siguiente, por favor. Bien, evidentemente tiene un sustento en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que resalto es vinculante, y está articulado con el cumplimiento de la Agenda 2030. Es decir, que esta Agenda 2030 de Naciones Unidas, de no dejar a nadie atrás, encuentra matices específicos en las diferentes regiones del mundo. La región de América Latina y el Caribe no es la excepción, y encontramos que un instrumento que deriva de esta necesidad de dar más de cuentas específicas de las necesidades de la región fue el Consenso de Montevideo, que es un instrumento que coloca a la vanguardia en la materia de derechos humanos y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos. Siguiente. Bien, tal vez mencionar antes de hablar de la guía operacional que el Consenso de Montevideo cuenta con diferentes capítulos, entre los cuales se encuentran el territorio, se encuentran población afrodescendiente, otro capítulo sobre población indígena, derechos sexuales y reproductivos, de juventud, envejecimiento, etc. Pero cada uno de estos tiene un desarrollo de una batería de indicadores específicos. Y recordamos que para el Consenso de Montevideo, en el tema de envejecimiento se habla del capítulo 0. Bajo esta estructura era necesario contar con una guía operacional que permitiese identificar cuáles iban a ser las medidas prioritarias que se tenían que atender con base a ser alineadas a la Agenda 2030, pero también que estos indicadores fueran vinculados a los planes nacionales de desarrollo de México en este caso, o de los similares en los demás países, y cuenta con diferentes características que nos permiten ir identificando de forma más precisa cuáles eran los temas que se necesitaban resaltar con base en la coyuntura. Siguiente, por favor. Bueno, esta guía también presenta unas fichas, existe una propuesta de fichas de indicadores que son básicamente la definición matemática apoyada de un sustento teórico conceptual y algunas recomendaciones, especificaciones que tienen para poder dar cuenta en términos más cuantitativos en algunos casos y algunos otros indicadores un poco más cualitativos, más en términos de programas y acciones que están haciendo los gobiernos, para poder dar cuenta de todos estos desafíos que se tienen que enfrentar en la región. Y cuenta con 140 indicadores, de los cuales resaltó que 38 se comparten con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que esta es la articulación, digamos, natural que tendría el Consenso de Montevideo con la Agenda 2030, y que algunos de estos indicadores, la atención que los gobiernos dan a esto no quiere decir que únicamente se centran en esos 38 indicadores, sino también identificar aquellos otros que todavía pueden seguir aportando más. Siguiente. Bueno, en este caso, y hablando más en el tono de lo que nos atañe en esta mesa, es identificar de qué forma vamos a hacer que tanto los gobiernos se vincularan más con las iniciativas privadas, con la sociedad civil, que de forma pueden entrar en diálogo. La idea y el instrumento que se utilizó para esto fue la elaboración del Informe Nacional sobre los avances en la implementación del Consenso de Montevideo, solicitado por separar a los gobiernos de los países
y que en este caso fue depositado en el Consejo Nacional de Población. Este informe busca brindar orientaciones generales a los países a la hora de tomar decisiones acerca de cómo proceder con la implementación del consenso. Y es decir, que estamos hablando de que es un instrumento de monitoreo, pero también de evaluación, que nos va a poder ir sentando bases para poder avanzar en este sentido en el desarrollo del país. La siguiente, por favor. Como mencionaba, bueno, se entrega al Gobierno de México la necesidad de que comparta los resultados sobre los avances de este consenso. Se busca al Consejo Nacional de Población como organismo público responsable de la implementación de políticas de población y cuenta con todos los diferentes integrantes, secretarías integrantes de institutos del Consejo Nacional de Población, pero además contó con el apoyo específicamente de la Secretaría General y además de la Comisión Consultiva de Enlace en las entidades federativas más el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Sin embargo, estamos viendo instituciones públicas hasta este punto. Entonces, la siguiente, por favor. Lo que buscamos fue acercarnos también a las diferentes secretarías e instituciones que tuvieran que ver específicamente con temas en particulares donde encontrábamos que había puntos que resaltar. Resalto en este caso que, por ejemplo, para el capítulo de envejecimiento, hubo un acercamiento muy de la mano con el Instituto Nacional de Geriatría, pero también con instituciones como INAPAM, las locales, etc. Contamos con el apoyo de los 32 consejos estatales de población que participaron en nuestras consultas y también se presentó ante el Comité Técnico Especializado para el Seguimiento de los ODS y resalto que tuvimos la participación de entrar en diálogo reflexivo y sobre todo crítico con la academia y con la sociedad civil. Y bueno, esto fue articulado con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Bueno, mencionar que este capítulo cuenta con 14 medidas prioritarias que van de la 18 a la 32 y que bueno, cuenta con diferentes líneas de acción, metas e indicadores específicos para su seguimiento. No voy a ahondar en estas medidas prioritarias porque existe un documento donde se define cada una pero bueno, además de todo se encuentran las fórmulas matemáticas para los cálculos, etc. Pero todo esto tiene un sentido, que es el sentido de llevar a la práctica de forma operativa cómo se va a hacer esta implementación. Entonces es más bien como una hoja de ruta, no veamos de esa forma. Siguiente, por favor. Bueno, es importante resaltar que este capítulo contiene 8 indicadores, de los cuales son 6 cuantitativos, 2 son cualitativos. No me voy a detener a leer cada uno de los indicadores, pero sí es importante mencionar, y creo que esto nos da un poco la lógica, decir que si creemos que con 8 indicadores básicos podemos dar cuenta de la realidad nacional, pues es un desafío. Sin embargo, estos 8 indicadores son los insumos mínimos que se presentan para poder dar cuenta en términos de avances en la región, en términos comparativos, lo que no exime a los gobiernos de poder representar o presentar otros indicadores más de contexto para enriquecer esta información. Pero digamos que esto es una estrategia para poder hacer algo más homogéneo entre los países y podamos dar cuenta en términos comparativos de este avance. Siguiente, por favor. Importante mencionar que hay, y tal vez no mencioné esto, hubo algunos indicadores que no se pudieron reportar, y estos son los que no se pudieron reportar. Estamos trabajando en ello con las diferentes instituciones responsables, pero sí mencionar que en la slide anterior, uno de los indicadores era la ratificación. El gobierno ratifica la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y decimos que sí se reportó, pero ¿qué fue lo que se reportó en este caso? Que México no va a ratificar. En todo caso, lo que hemos estado haciendo es acompañar al gobierno en diferentes negociaciones, con Secretaría de Relaciones Exteriores, etc., para tratar de seguir impulsando. Esto es parte del compromiso que se tiene en el Fondo de Población. Siguiente, por favor. Ahora bien, justo pensando bajo estos procesos de cómo visibilizamos a las personas mayores, es importante tener una estrategia más colectiva, que incluya a todos los actores clave, que bueno, al momento se pudieron identificar. Entonces, se generaron 9 mesas temáticas, recordemos que cada una
científica sobre el envejecimiento, sobre la cual debo mencionar que hubo un análisis muy crítico por parte de la academia y de la sociedad civil, sobre todo porque se dio la oportunidad de que en este instrumento que se iba a reportar desde el gobierno, la consultoría que nos apoyó para hacer este informe buscó que se diera voz precisamente a la sociedad civil y a la academia a través de hacer un énfasis más crítico y más duro de la situación que vive nuestra población mayor. Entonces fue como una estrategia para poder dar voz a todas las personas que pudieran estar involucradas en este proceso. Entonces, como resultado de esto, tuvimos al menos dos cosas que podemos marcarnos en dos cosas. Uno, que es el primer informe nacional que se presentó con los avances y reconozcamos que son las limitaciones que tiene el propio informe, y también los primeros pasos para la posible instalación de un comité nacional para la implementación del consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. Decimos que son primeros pasos porque en realidad en términos operativos tendría que echar ya en cuenta de echar a andar este mecanismo. Y todavía falta mucho recorrido para esto, pero al menos existen ya algunas discusiones y algunas líneas de acción específicas para dar cuenta de esto. Siguiente. Bueno, aquí sí me quiero detener un poco porque nos unimos al llamado que definitivamente se está haciendo en esta conferencia internacional, que creo que todos estamos de acuerdo y lo llevamos puesto en la camiseta, es que es imperante ratificar e implementar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por otra parte, es imperante trabajar en estrategias y planes de acción para el envejecimiento saludable basados en servicios de salud, acción preventiva a largo plazo, en entornos accesibles a través de la adecuación de servicios de salud para responder a las necesidades de las personas adultas mayores y desarrollando sistemas médicos, sociales, cuidados. Igualmente es necesario considerar empleos, así como mecanismos financieros y de aseguramiento. Este es un mundo en general, ¿no?, de recomendación, pero también resulta indispensable generar un cambio en la percepción sobre el envejecimiento, diseñar e implementar políticas efectivas con enfoque de derechos humanos, de género y sin discriminación. Y creo que es algo que he escuchado a lo largo de las reuniones del día, en las que he podido participar con grandes expertos que hablan sobre esta materia, que uno de los factores clave que tenemos que hacer como parte del cambio es precisamente este cambio de lo que entendemos por el envejecimiento, lo que entendemos por la vejez. Más allá de verlo como una limitación en la vida, empezar a verlo como un aspecto más de éxito, ¿no? Porque en realidad es un éxito que la población llegue a vivir más y que la población llegue a vivir en mejores condiciones de vida. Pues vemos que hay unos avances en esto. Es un ejemplo de éxito de políticas públicas, del esfuerzo de la gente, del trabajo que se hace en organizaciones de la sociedad civil, etc. Entonces son avances del desarrollo y esto también hay que mencionar. También es importante asumir los retos y oportunidades de los actores obligados a la protección y garantía de sus derechos para resolver los problemas que afectan al sector poblacional, de asegurar su participación en el diseño, implementación, evaluación y fiscalización de las políticas públicas dirigidas a su atención. De nuevo, la voz de las personas mayores al frente en cada una de las acciones que se tienen para este sentido. Siguiente, por favor. Bueno, evidentemente la generación de información cuantitativa, y ahí sí voy a sacar un poco mi lado del demógrafo, es que es imperante de seguir trabajando en fuentes de información que nos permitan dar cuenta de las características, pero también que nos permitan buscar hacer proyecciones, de conocer hacia dónde va este envejecimiento. Son fuentes de información que son complejas, son costosas, que sigamos trabajando en eso junto con la academia, instituciones incluso extranjeras, hacer intercambios en instituciones, etc. También habrá que establecer una comunicación más cercana entre dependencias de gobierno, la academia y sociedad civil para evitar la duplicación de esfuerzos y permitir una perspectiva coordinada para la atención integral de las personas mayores. Esto es de nuevo el llamado a la unidad para seguir trabajando conjuntamente. Y planificar para el corto, mediano y largo plazo. Nosotros pensamos en la Agenda 2030. Sobre todo el cambio demográfico es una de las fuerzas más importantes para definir el resultado de la política social, pero no es observable a corto plazo. Eso hay que tenerlo presente. Siguiente, por favor. Ok, por último, el mencionar que para la Organización de las Naciones Unidas, que nadie se quede atrás significa focalizar la atención en aquellas personas que se encuentran en mayores condiciones de rezago.
Las tendencias en materia demográfica apuntan hacia un envejecimiento poblacional acelerado e irreversible. Esto ya todo lo tenemos presente y más bien es el llamado a seguir buscando y diseñando estrategias para poder avanzar de forma más constructiva ante esta evidente situación. Por otra parte, se requiere de la participación activa de cada una, aquí dice las instituciones, que cada uno de nosotros que estamos aquí, para lograr el desarrollo humano, social y económico del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra ahora sí al defensor del pueblo de Oaxaca, maestro. Gracias. Muchas gracias a todas y todos, compañeros de la mesa. Teresa, muchas gracias por la presentación. Yo comenzaré hablándoles un poquito en el sentido de repensar el tema del envejecimiento, ¿no? Cómo estamos construidos bajo ciertos paradigmas y cómo más allá del reconocimiento netamente jurídico sí necesitamos reconfigurarnos mentalmente, institucionalmente, y eso me parece que a la larga va a hacer que el tema de los derechos de las personas mayores sean mucho más eficaces en términos de justicia y equidad. Preparé un pequeño texto para ello. Decía Tomás Kuhn que los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad. Es decir, los paradigmas son una forma de entender y explicar el mundo basada firmemente en una o más creencias pasadas que reconocen durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Nuestras sociedades en el ámbito público y privado están construidas sobre estos imaginarios colectivos, uno de los cuales señala que nuestras instituciones, legislaciones, políticas públicas o acciones de gobierno actuales deben estar basadas sobre un modelo en el que la juventud es el supuesto estándar normal de la población y la vejez se acerca o desvía de ese parámetro. Para este paradigma, la vejez es una etapa de carencias económicas, físicas y sociales expresadas en problemas de salud, ingresos, falta de autonomía y en ausencia de roles sociales que desempeñar. Es decir, a las personas mayores no se les piensa como ciudadanos con capacidad de hacer y transformar su entorno, sino que en el mejor de los casos se les conceptualiza como alguien a quien se tiene que coproteger por su condición de edad. La respuesta del Estado bajo este enfoque se ha concentrado en tratar de remediar lo que las personas mayores no poseen en comparación con el grupo llamado joven, fundamentalmente en acciones asistencialistas que buscan cubrir estas carencias. Este paradigma se enfrenta a la realidad que representa el aumento en la esperanza de vida, la cual ha crecido de manera inversamente proporcional al reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Hace un siglo, la edad promedio en que morían los hombres en el concurso México de la época post-revolucionaria era de 33 años en hombres y de 35 mujeres. En la actualidad, la sobrevida de la población oscila los 75.3 años. Si bien el acceso a la salud, los esquemas de vacunación y en general el avance de la ciencia médica ha garantizado una mayor cantidad de años para hombres y mujeres, esto no significa que las personas mayores vivan con calidad y plenitud en un contexto de respeto a sus derechos humanos. En algunos pueblos y comunidades de Oaxaca, el Consejo de Ancianos o tatamandones ejercen un contrapeso político que los ubica en el centro de esa toma de decisiones. Sin embargo, en otras localidades de nuestro estado, las personas mayores son discriminadas, maltratadas y en el peor de los casos abandonadas. Aunado a ello, los 13 millones de personas mayores de 60 años que habitan en el país no son un grupo homogéneo, sino dentro de sí hay personas mayores de la comunidad de la diversidad sexual, indígenas con alguna discapacidad, habitantes de zonas rurales y urbanas, hombres y mujeres que continúan ejerciendo actividades económicas de manera formal o informal, y otro porcentaje importante que se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Para comentar un poco cómo estamos incluso formados estructuralmente y mentalmente para definir o conceptualizar ciertos patrones en términos de lo que pensamos o es la realidad. En el mes de octubre y noviembre nos tocó acompañar la caravana migrante, esta caravana que
múltiples personas centroamericanas que entraron por el sur del país, Chiapas, y luego atravesaron hacia Oaxaca. Eran alrededor de entre 9.000 y 10.000 personas. Uno conceptualiza, cuando te dicen es una caravana de migrantes, uno piensa que son jóvenes de 19, 28 años de edad. Nos tocó acompañarlos desde Chiapas hasta Ciudad de México. En la medida que nos adentramos a conocer cómo estaba integrada esta caravana, pues no, había muchas personas mayores a 75 años de edad, ¿no? Esto que te indica que las personas que estaban migrando no necesariamente lo están haciendo por un tema económico, ¿no? Las personas, cuando tú les preguntabas qué estaban haciendo en esta caravana, ellos lo que estaban buscando es reunirse con sus familias que se encontraban en el norte del país, muchos de ellos, ¿no? Había mujeres embarazadas también, ¿no? Mayores a 6 meses de embarazo, alrededor de 2.000 niños, por ejemplo, que menores no acompañados. Es decir, hay toda una gama no homogénea que forman parte de estas caravanas y que a veces no necesariamente se les conceptualiza de esta manera. Lo mismo pasa con las personas mayores. Pensamos que son un grupo homogéneo dentro de cierta área, no es personas mayores en contextos indígenas, personas mayores con discapacidad, personas mayores que pertenecen a determinados grupos etarios. La pluralidad de este sector poblacional es tan grande como los retos en materia de derechos humanos a los que hacen frente las instituciones de defensa, organizaciones, universidades y una sociedad que busca poner al centro del debate un paradigma emergente sobre vejez y envejecimiento. Así como existe esta heterogeneidad, digamos, en el tema de los grupos que forman grupo llamado personas mayores, también las instituciones tendríamos que verlo desde esa lógica, ¿no? Y en función de eso tratar de impulsar, en el caso específico del tema de derechos humanos, políticas públicas, digamos, que reviertan o que de alguna manera reivindiquen los derechos de este grupo de gente. La CONAPO destaca que la cifra de personas mayores en la actualidad respecto a la población total es de 10.5. Para el año 2030 esa cifra aumentará a 14.9% y para el 2050 probablemente alcanzará el 24.7%, proporción similar a naciones como República Checa, Hungría, Dinamarca, Países Bajos y España. Tomando en cuenta estos datos y como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, me permito insistir en la necesidad de impulsar la adopción de un nuevo marco de derechos para las personas mayores que los ubiquen como sujetos de derecho y rompa con el paradigma asistencialista que durante años ha permeado en nuestras instituciones, incluidas las comisiones de derechos humanos no solo de Oaxaca, del país entero. Así también se requiere que las y los integrantes del Congreso de la Unión, aquí me uno un poco a lo que ha dicho Iván también, exhorten al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de sus atribuciones y facultades suscriba a nombre del Estado mexicano la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sería un marco, un elemento, una guía a seguir esta convención, pero ojo, no quiere decir que porque no esté ratificada esta convención no puedan hacerse cosas, ¿no? En el estado de Chihuahua, como ustedes deben saber, se ha firmado hasta una ley que adopta muchos de los criterios que actualmente propone la convención sin necesidad de que esté aprobada la convención. Es decir, no nos vayamos con, digamos, de alguna manera la inquietud de que para ratificar o de alguna manera garantizar estos derechos tiene que estar ratificada la convención. Me parece que es una trampa en la que no debemos de caer. Es importante porque la propia firma de la convención obliga a muchos elementos por parte del Estado mexicano, pero me parece que desde ya podríamos estar haciendo cosas en cada una de nuestras entidades. La Agenda 2030 también propone diversos planteamientos que se deben tomar en cuenta para las personas mayores, como la erradicación del hambre, ciudades inclusivas, seguras y resilientes, instrumentos que deben ser tomados en cuenta en la legislación local y federal. En cuanto al ámbito regional, preocupa reconocer que no existe hasta el momento un régimen de protección específico para este sector de la población, ni un protocolo que estandarice los derechos de las personas mayores y establezca los mecanismos y el órgano u órganos para hacerlos exigibles. No tener necesariamente reconocidos los derechos, tampoco tienen mecanismos de exigibilidad. Por otra parte, en el ámbito estatal y las instituciones públicas, tenemos la necesidad de generar indicadores como los que se mencionaban ahorita, que me parece que es súper importante que estos indicadores de alguna manera permeen también no nada más la administración pública federal, sino la estatal e incluso la municipal, porque me parece que de esa manera hacemos mucho más garantistas los derechos. Nos permite medir la eficacia, la eficiencia, la calidad y la economía de nuestras actuaciones encaminadas a garantizar y proteger los derechos de las personas mayores.
Es necesario comenzar a construir estos indicadores hacia el interior de cada organismo de dependencia para medir las políticas públicas que el Estado mexicano aplica a favor de su población mayor y verificar sus efectos sociales. Efectivamente, lo que no se mide no sirve, consecuentemente no se puede mejorar. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha emprendido acciones legislativas, políticas públicas y redes con organizaciones para contribuir con el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. En materia legal se realizó la colaboración con el Congreso Federal para promover la firma de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores en abril 18, al cual el titular del Poder Ejecutivo todavía no ha dado respuesta, así como la elaboración del catálogo de clasificación e investigación de violaciones a derechos humanos para uso interno del propio personal de la Defensoría, que paradójicamente no lo teníamos contemplado, es decir, no existía dentro de nuestro propio concepto de investigación a violaciones a derechos humanos un apartado que tuviera que ver con personas mayores, lo cual pues, evidentemente habla de una falta grave por parte de la institución, ¿no? El órgano autónomo, en esa Defensoría, también ha participado en procesos sociales y políticos a favor del reconocimiento de los derechos de las personas mayores, como la integración del grupo interinstitucional sobre personas mayores y el grupo sobre envejecimiento, formado por instituciones federales y estatales. Además de establecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se encuentra Letra Verde, Código LDH, Instituto de la Chihuitzi, Consultores de Derechos Humanos, Nuestras Unidades de la Sección 22 y algunas otras más con las que buscamos generar precisamente estas redes que tiendan a exigir vía institucional, vía sociedad civil, al Estado mejores estándares de cumplimiento. Amigas y amigos, el tránsito de la pirámide poblacional nos pone frente a grandes retos como sociedad. El primero de ellos es el cambio de paradigma sobre el cual se construyeron las instituciones públicas que dan respuesta a las necesidades de la población, porque la población ha cambiado, sus necesidades también. El segundo es la construcción de un nuevo modelo de desarrollo social y comunitario basado en los derechos humanos que promueva un cambio de mentalidad y actitudes sociales con respecto al envejecimiento, en el que se resignifique a las personas mayores como verdaderos sujetos de derechos y consecuentemente con oportunidades para desarrollarse como individuos que contribuyen a su sociedad. En tercer lugar, debemos asegurar que las personas mayores puedan vivir en condiciones de dignidad y seguridad, disfrutando del acceso a servicios sociales y de salud esenciales y que puedan disponer de un ingreso mínimo mediante el establecimiento de medidas mínimas de protección social y otras inversiones sociales que prolonguen su autonomía e independencia, prevengan el empobrecimiento de la vejez y contribuyan a un envejecimiento en condiciones más saludables y dignas. Sin embargo, debemos de cuidar que las personas mayores no sean consideradas como meros receptores de medidas de bienestar social, sino miembros activos que contribuyen a la sociedad, es decir, como verdaderos sujetos nuevamente de derechos. Así también, y en cuarto lugar, debemos de reconocer la heterogeneidad de las personas mayores que viven en situaciones y contextos distintos, por lo que la intervención tiene que ser diferenciada. No es la misma forma de relacionarse una persona mayor en un contexto indígena que en un urbano. También la situación de una persona mayor perteneciente a la comunidad LGBT puede ser de mayor vulnerabilidad a la de una persona que no lo es. O bien casos como el que les comentaba de las personas en situación de tránsito requieren atención diferenciada, pues pueden ser sujetos de múltiples violaciones a sus derechos humanos, dadas las condiciones de doble o hasta triple vulnerabilidad en la que se encuentran. Quinto, es importante que toda acción pública que pretenda realizarse en favor de ellos deba estar construida a partir de las necesidades y capacidades de ellos mismos y no de lo que alguien cree que es mejor para ellos. Sexta, es sumamente importante la articulación y empuje de la sociedad civil y de la academia en la transformación de la mirada social hacia el tema de las personas mayores, pues es ahí donde de manera natural se construyen estos paradigmas. Finalmente, consideramos que nada del anterior será posible si no se da una nueva visión de Estado que reconozca que el envejecimiento de la población es inevitable y que es necesario preparar adecuadamente a todos los interesados directos, gobiernos, entidades de la sociedad civil y del sector privado, comunidades y familias, para el creciente número de personas mayores. Esto debería realizarse fortaleciendo la comprensión y las capacidades nacionales y locales y estableciendo las reformas políticas, económicas y sociales
Esto debe realizarse fortaleciendo la comprensión y las capacidades nacionales y locales y estableciendo reformas políticas, económicas y sociales que se necesitan a fin de adaptar las sociedades a un mundo en proceso de envejecimiento. De ahí que consideramos de suma importancia las actividades desarrolladas por este tercer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento, pues si bien es cierto que el solo reconocimiento formal de la igualdad de derechos de las personas no es garantía de su efectiva realización práctica, este Congreso puede ser el eje articulador y detonador de una nueva forma de entender y atender la realidad de las personas mayores por parte del Estado. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos, si mi coordinadora, directora y maestra me da permiso, ¿sí? Por esta reflexión de los desafíos en materia de derechos humanos y viendo la importancia de este proceso del Congreso Internacional y que tiene que ver con los derechos humanos, la interculturalidad y género, y tratando de aprovechar la experiencia del defensor en esta materia, particularmente de nuestra abogada Elizabeth Olvera. Quisiera darle unos minutos antes de empezar, si hubiera oportunidad de por tiempo, alguna pregunta. En su experiencia, comentar sobre esta parte de interculturalidad, materia indígena, este desafío que tiene que ver con los derechos humanos de las personas mayores en este contexto. Y me permitiría, si me permite, unos minutos para compartir un poco su experiencia en este marco del Congreso. Muchísimas gracias. Pues creo que esto es un tema muy importantísimo que además, como hace rato decía, debe ser eje central y que bueno, es el primer Congreso Internacional sobre el tema de envejecimiento, vejez y envejecimiento, donde colocan el tema de interculturalidad como eje central, aparte del tema de género. Creo que eso es para celebrar que en este Congreso se esté colocando en ese sentido, sobre todo porque estamos hablando de un marco nacional en nuestro país y sobre todo porque se está haciendo en un Congreso, en un estado pluricultural como es Oaxaca. Bien, ¿qué desafíos tenemos, sobre todo en términos de envejecimiento, sobre todo en comunidades indígenas? Algo importantísimo que quiero poner en la mesa es que sobre todo en las comunidades el término de la vejez se vive distinto. Es decir, los que ni siquiera se le determina viejos ni viejas, ni se le determina ancianos ni ancianos, sino el lenguaje inclusive es cambiante, donde en la comunidad se le denomina la abuela y el abuelo, que inclusive en términos tiene que ver toda una conceptualidad distinta, una cosmovisión de ver la vida distinta. Para las comunidades, el ser abuelo o el ser abuela tiene una resignificación distinta, que significa un cúmulo de experiencia, tiene que ver con todo un contexto de sabiduría, ¿no?, en las comunidades, y que además tiene que ver en esta estructura política, de este sistema normativo en el cual la mayoría de las comunidades emergen, las personas mayores juegan un papel, un rol importantísimo dentro del tema político, económico y social en una comunidad. De inicio, las asambleas comunitarias está compuesta por mayoría por personas mayores. Y la asamblea es la máxima autoridad en una comunidad. Por lo tanto, en términos políticos, ¿quiénes son los que están decidiendo las formas y las vidas y las normas? Pues en realidad son las personas mayores, ¿no? Entonces, ahí es un contexto tan distinto y no viene a verse desde esta victimización que tiene que ver más con una vida urbana, ¿no? Creo que también las comunidades tienen sus retos propios, pues, ¿no? Creo que también la vida comunitaria no es romántica, claro que tiene sus retos propios, tiene sus propias formas que valdría la pena analizarlas, pero sin embargo
vale la pena colocar eso. Hace rato en la ponencia que nos antecedió hablaba de algo importantísimo, de buenas prácticas y sanas prácticas. Y creo que eso también vale la pena comentar, porque en las comunidades también hay sanas prácticas que vale la pena mencionar. Creo que también hay retos internos, pero vale la pena colocar eso. Y me gustaría, quiero compartirlo con ustedes. Y bueno, también el desafío importante que tenemos es no romper con el término de esta colectividad. En la mayoría de las personas que provenimos de comunidades sabemos que el tejido social en una comunidad es más colectiva a la vida urbana. Este mundo individualizado implica que se vaya convirtiendo en una desigualdad de derechos que viven no solo las personas mayores, sino que volvemos a repetir en todas esas etapas de la vida, ¿no? En la comunidad, pues muchas comunidades, a pesar de sus carencias económicas, porque tenemos que colocarlas, que viven en cierta, bueno, no son vulnerables porque nacieron vulnerables, también hay que colocar que las comunidades han sido vulneradas, ¿no? Han sido despojadas, y tiene que ver con un contexto histórico también, que vale la pena colocarlo para ponerlos como, no como en ese sentido estricto de la victimización, pues no, sino desde ese sentido de resignificar lo que ha implicado venir desde comunidades propias, de su estructura propia, de su cosmovisión propia y de sus aportaciones mismas, porque también es importante ver que se han aportado cosas importantes, desde la medicina misma, la medicina tradicional, ¿no? Y que en su mayoría las que ejercen eso, la mayoría de las mujeres, pues obviamente las mujeres parteras son personas mayores, ¿no? Las mujeres, las abuelas. En este sentido, creo que ese es el desafío, cómo volver a reconstruir ese tejido social desde esa colectividad que implica. Y bueno, hay muchas historias que se viven desde la comunidad y que también han impactado con este tema que nos tocaba bien aquí el defensor, que prácticamente tiene que ver con el tema de la migración misma. Oaxaca inclusive es un estado migrante local, donde en capital estamos de todas las regiones y que tiene que ver también en ese contexto mismo que ha empezado a impactar en las estructuras de las comunidades, ¿no? Y bueno, eso es como algo importantísimo que en lo especial quería como compartir, y pues agradezco mucho la palabra. Si por el tiempo tendremos un par de minutos para una mano, no sé si por allá otra mano, pero sí, por favor. Dice algún micrófono por allá. Dos manos también. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Rovira, vengo de Uruguay y en realidad mis consideraciones eran para los aportes del defensor, que me parece que la convención es un instrumento que complementa los cambios normativos a nivel nacional. No podríamos decir que son niveles diferentes y que no se cubre con la legislación nacional el poder y el impacto que tiene un tratado vinculante que obliga a los estados en una órbita a nivel internacional, como en este caso el interamericano. Me parece que si hay normativa en materia a nivel nacional o en materia de los estados, quiere decir que está propicia la discusión para el tratamiento de ampliar y poder aprobar una convención por parte del Estado de México, pero por supuesto que la normativa nacional siempre es más dispersa, más desorganizada, más compleja de acercar también a los propios sujetos de derecho de esas normativas, quedan muy sujetos a interpretaciones de los jueces, de los ámbitos a nivel jurídico y legal por parte de los países y de las distintas instancias y niveles. Otra cosa muy diferente es un instrumento vinculante que implica al Estado a tener no solamente que prevenir, generar mecanismos también de igualdad, de seguimiento, evitar la violación de derechos, sino que también dar cuenta a organismos que vigilan ese instrumento, que si bien hoy no está el mecanismo de seguimiento hasta el 10º
país instalado, sí existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sí existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pueden generar mecanismos de supervisión y de análisis y que ya están usando a la Convención como un instrumento específico para analizar las políticas de los países. Me parece eso importante porque creo que ahí quedó como deslizado algo que me gustaría que usted pudiera con su conocimiento clarificar. Muchas gracias. Sí, puedo hacer una pregunta. Sí, también para el defensor. Efectivamente estamos en un marco diferente de muchos cambios, tenemos un contexto distinto y tenemos que hacer toda esta lista de preocupaciones y de propuestas. En esa lista me parece que tenemos que pensar también en la muerte digna. Sí, es un tema sobre el cual tenemos que trabajar, sobre todo por estas nuevas condiciones poblacionales. Y si queremos una vida digna, como lo dijiste, yo creo que también nos merecemos una muerte digna. Ok, primero para la compañera que nos hizo el favor de hacer la acusación, a ver, completamente de acuerdo contigo. No estoy negando, digamos, la posibilidad de que nuestros esfuerzos no vayan hacia la ratificación de la convención. Más bien lo que estoy diciendo es que en el ínter sí podremos estar haciendo cosas. O sea que no es importante la ratificación, me parece. Al final de cuentas, efectivamente genera obligaciones sobre el Estado mexicano y se genera toda una cascada, se genera toda una serie de actividades que tendrían que generar por parte del Estado mexicano. A lo que me refiero es en ese ínter. En ese ínter podemos estar haciendo cosas. Chihuahua lo hizo. Si tú yo los invito a que revisemos un poquito la legislación de Chihuahua en el tema de personas mayores, y de verdad, es una legislación de avanzada. Y no, digamos, no están esperando el tema de la ratificación. Qué bueno que venga el tema de la ratificación. Impulsemos el tema de la ratificación. Nosotros el año pasado le pedimos al Congreso precisamente eso, que se ratificara, que pidiera al Ejecutivo la ratificación de la Convención. Nos estamos tardando ahí un poco. En ese ínter podemos estar haciendo cosas. Es un poco el sentido de donde yo iba en función de mi explicación. No tanto en que no lo pidamos, no, yo estoy completamente de acuerdo, pero me parece que podemos estar haciendo cosas en lo que llega el proceso de la ratificación como tal, ¿no? Era por ahí un poquito la puntualización. Agradezco, digamos, que se plantee así. Quizás en parte no lo especifiqué así, pero más o menos era por ahí. Y en el tema de la compañera, pues mira, ¿qué te digo? Efectivamente, estamos de acuerdo en ese tema. Así como las personas tenemos derecho a una vida digna, me parece que también tenemos derecho a una muerte digna. Con esta última cerramos, ¿sí? Por favor. Perdón, yo siento como que ya nos tardamos muchos años en estar buscando esta ratificación y como que nos estamos empantanando ahí demasiado. ¿Por qué no buscamos otras alternativas? ¿Ustedes qué alternativas podrían darnos para ya no estar esperanzados en la ratificación, sino hacer otra cosa distinta, ¿no? Para no empantanarnos. Bueno, yo creo que un poco en la respuesta anterior iba implícito esto. Me parece que tenemos que buscar mecanismos locales, ¿no? A ver, yo digo que puede ser también un buen ejercicio que a partir de este diagnóstico que tenemos, impulsemos una modificación a nivel local, a nivel Estado, de lo que es o tendría que ser una ley para la protección de los derechos de las personas mayores, acorde o tomando como principios básicos la serie de derechos que establece la Convención, por ejemplo, ¿no? Eso me parece que está dentro de nuestro esquema. Podemos empezar a solicitarlo, impulsarlo a nivel de Congreso y exigirlo, ¿no? Creo que por ahí puede ser una de las salidas que, digamos, en el plano local o doméstico podríamos empezar a impulsarlo, me parece. Yo abonaría un poco más esta respuesta, es que efectivamente hemos hecho algo. Yo sí creo que las organizaciones, las académicas, la universidad, la CEPAL, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, he empezado a construir una plataforma para visibilizar
visibilizar no solamente que México no ha ratificado la convención, sino que para visibilizar la importancia de la igualdad, atender los problemas de desigualdad, de abandono, de violencia hacia las personas mayores, ¿sí? Para atender el tema de la violación cometida por los agentes de salud federal, en el caso de la Comisión Nacional, por toda esta parte de atención inadecuada por parte de las instituciones como IMSS, ¿no? o por temas de violación de derechos humanos de personas cuidadas, por ejemplo. La Comisión ha emitido una recomendación importante en esta materia, sí, pero no es suficiente. No es suficiente, y bueno, el mismo trabajo que hicimos de esta declaración de envejecer con dignidad que yo ya les mencionaba por la mañana y el día de ayer, creo que hemos abonado, ¿sí? Nuestra nueva conductora Pati, que anda por ahí en su programa de IMER, tiene un programa importante, tiene otro en YouTube, ¿no? Donde nos está todo el tiempo entrevistando y planteando una reflexión sobre el tema del envejecimiento y sobre todo la participación intergeneracional, eso es fundamental. Necesitamos que los jóvenes y los adultos, las mujeres, las niñas y los adolescentes se involucren en este tema, porque es un tema al que todos queremos llegar, todos queremos envejecer con dignidad, y es un tema que nos corresponde a todos. Entonces, creo que hemos hecho algo, quizá no lo suficiente. Necesitamos que este gobierno empiece tocando un punto importante, que es la firma y ratificación de la Convención como un instrumento parte de nuestro país. Y creemos también que las instituciones que tienen que ver con la política dirigida a las personas mayores, como el INAPAM a nivel federal, y los centros de salud, las instancias educativas, empiecen a construir también programas específicos para atender. Y la gran pregunta es, ¿por qué tenemos una legislación federal que abarca la protección de 18 años de vida, ¿no? México le ha metido durísimo en los últimos gestiones de gobierno y en la Cámara de Diputados. Tuvo un trabajo muy importante liderado por grandes diputadas en materia de niñez, senadoras para temas de ratificación de convenciones en materia de niñez, de mujeres, ¿no? Y este tema ha sido un tema pendiente. Gran parte de la reflexión en los grupos y en los talleres no se tenga que ver con nuestro yo adulto interno, con el medio envejeciente. O sea, hay todo un tema ahí subyacente que tenemos que procesar internamente, pero lo que sí tenemos que hacer como colectivos, como redes, como construcción social, como organizaciones sociales y como aquellos que estamos comprometidos en las instituciones de derechos humanos, tenemos que impulsar y empujar esta reflexión, tenemos que empujar y cuestionar a las instancias que tienen que ver con la ratificación, con el Senado, ¿no? Yo recuerdo que aquí hizo una marcha hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Necesito tocar la puerta. Y bueno, este 30 de abril a la fecha que plantean las organizaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador es un tema, tenemos que ir construyendo, observando, dándole seguimiento y monitoreo, ¿no? Porque lo que bien dicen, o sea, este instrumento nos sirve para tener un referente importante en la vida de las personas mayores, pero también tener puntos de observación y de seguimiento para el Estado mexicano, para el gobierno de México, así como lo tenemos en otros mecanismos. México acaba de recibir las recomendaciones del examen periódico universal, donde hay un punto donde el examen periódico cita que el gobierno mexicano no ha ratificado la convención. Entonces hay que empezar a plantear esto con la Secretaría de Gobernación, con la Cancillería, porque México tiene varios temas pendientes, tiene más de 278 puntos recomendatorios por temas pendientes en materia de derechos humanos, y este es un tema pendiente del gobierno mexicano que tiene que ratificar. Yo con esto cierro, si me lo permiten, porque tenemos ya un evento importante, ¿no es cierto?, con el cual cerraremos este día del Congreso, pero bueno, no sin antes agradecerle a Noé, a nuestro defensor del pueblo de Oaxaca, y también a Eric por su participación en esta